día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. En los inicios del credo en donde estamos, pasamos el párrafo, del párrafo segundo al capítulo que dice la revelación de Dios como Trinidad. El Padre revelado por el Hijo. Y es ahí donde comenzamos, en el punto 238. El Padre revelado por el Hijo. Dice este primer punto. La invocación de Dios como Padre es conocida en muchas religiones. La divinidad es con frecuencia considerada como Padre de los dioses y de los hombres. Bueno, lo dejamos aquí y vamos a ir comentando, pues para que sea más sencilla la comprensión, porque es un punto un poco más largo de lo habitual. Bien, la primera afirmación es que no solo nosotros conocemos a Dios con el nombre de Padre. En otras muchas religiones también se invoca a Dios como Padre. Quizás no con la característica de lo que supone el Abba, Padre, tal y como Jesús nos lo enseñó. Es verdad que en ese llamarle a Dios Abba, Padre, que tuvo Jesús, había algo que era verdaderamente específico de la religión cristiana. También lo vamos a ver. Pero no es específico de la religión cristiana utilizar el nombre de Padre. Es algo común con muchas religiones, o con unas cuantas religiones por lo menos, lo cual nos tiene que llenar de alegría. Porque sería, ay, qué pena, nos han quitado la exclusiva. No, ese no es nuestro sentimiento, todo lo contrario. El sentimiento es de decir, bendito sea Dios, ¿no? que incluso puede ser conocido y conocido como Padre en otras religiones. Acordaros de lo que el Concilio Vaticano II afirmó, que por una parte, aun diciendo explícitamente el Concilio Vaticano II que la plenitud de la revelación y de los medios de la salvación están pues en la Iglesia Católica, fundada por Jesucristo, también dice al mismo tiempo el Catecismo que no se excluye que existan semillas de esa verdad revelada, semillas en otras religiones. Es verdad que unas semillas son como de alguna manera elementos sueltos, que no forman entre ellos todo un conjunto orgánico de la fe revelada. Nosotros creemos que la revelación se realizó en Jesucristo, pero la misericordia de Dios ha llevado a que también su revelación haya habido elementos sueltos, semillas sueltas de esa revelación que Dios ha permitido, pues, o sea, ha dado, ¿no? No ha permitido, perdón, no, sino que ha querido que sean también conocidas por otras religiones. Por eso, fijaros, decimos, Dios es Padre de todos. Sí, es Padre de todos. Podría aquí plantearse una cuestión. Vamos a ver, Dios es Padre únicamente de los bautizados. Fuera de los bautizados, o sea, alguien que no está bautizado no puede llamarle a Dios con propiedad Padre. No admitiríamos tal afirmación. Dios es Padre de todos los pueblos. Es verdad que el bautismo nos inserta en una filiación divina especial, una filiación divina especial, en el sentido de que estamos participando de la relación que tiene Jesucristo con el Padre, de esa inserción en la Trinidad, pero en un sentido más genérico, sobre todo en el sentido de que Dios es Padre y Creador de todo el mundo y de toda la creación, sí se puede decir que Dios es Padre de todos, no únicamente Padre de los bautizados. O sea, que la palabra paternidad tiene distintos niveles. También nosotros, ¿no? Pues utilizamos la palabra Padre en distintos niveles. Es para mí como un padre. Es un padre adoptivo, es un padre natural. Bueno, también nosotros utilizamos la palabra padre en distintos sentidos. Bueno,
sin pretender ahora nosotros, ¿no?, pues establecer unas líneas divisorias de lo que se entiende paternidad en cuanto a la creación y paternidad en cuanto al bautismo, porque es que es difícil, ¿eh? Es difícil el establecer líneas divisorias de la paternidad que recibimos por el bautismo. Tiene estas características de novedosas con respecto a la paternidad de Dios hacia todos los pueblos. Es difícil, ¿eh?, establecer ahí unas características concretas diferenciadoras. Es difícil, ¿eh? Nosotros tenemos que sencillamente ser humildes y acoger lo que dice la Sagrada Escritura. Y la Sagrada Escritura llama a Dios Padre de todos los pueblos, ¿eh?, no solo Padre de Israel, ¿eh?, y también al mismo tiempo se nos habla de que Cristo nos comunica la filiación divina, por la intimidad que tenemos con Él, con el bautismo. Luego, las dos cosas hay que afirmarlas. En resumen, que en otros pueblos, en otras religiones, también se ha conocido y se conoce a Dios como Padre y se le invoca como tal. Continúa diciendo: en Israel Dios es llamado Padre en cuanto creador del mundo. Bien, este es por lo tanto un primer sentido de la palabra Padre, de la paternidad de Dios. Paternidad en cuanto a la creación del mundo. Vienen aquí dos textos. Primero, de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 6. Así pagáis a Yahvé, pueblo necio e insensato. ¿No es Él tu Padre el que te creó, el que te hizo y te constituyó? Bueno, esta especie en este reproche que está haciendo Yahvé a su pueblo, o hacia el profeta, dice: ¿no es Él tu Padre el que te creó, el que te hizo y te fundó? Bueno, pues por lo tanto, una de las raíces de la paternidad es que somos hechura de sus manos, que hemos salido de sus manos, y eso nos hace ser hijos suyos. La relación del creador con la criatura es también la relación del padre con el hijo, porque es propio del padre engendrar al hijo y del creador moldear la criatura, ¿eh? Luego hay una especie de imagen de la paternidad. No es únicamente una fabricación, ¿eh? Un carpintero fabrica una mesa, pero un padre no fabrica, no fabrica un hijo, no, lo engendra, es distinto. Digamos que la creación de la vida no es fabricación, es paternidad, es otra cosa. Porque entendemos que la vida tiene una dignidad y además es fruto del amor. Crear es fruto del amor, mientras que fabricar estrictamente hablando es cuestión de utilidad, ¿eh? No es cuestión de amor. Yo fabrico una mesa, pues no porque la ame, sino porque es que me interesa tenerla, porque me conviene tenerla para poner encima de ella una serie de cosas. En la fabricación hay un utilitarismo, pero mientras que en la creación de la vida no hay un utilitarismo, hay una paternidad que es distinto. Bueno, así debiera de ser también entre nosotros, que cuando el hombre engendra vida, el engendrar vida es un acto de amor y no es un acto de fabricación de la vida, ¿eh? Y aquí porque también en nuestra sensibilidad cristiana pues entendemos que el acto en el que se colabora con Dios para la transmisión de la vida tiene que ser un acto de amor, no otro tipo de acto, no ajeno a esa revelación del amor de Dios, que es la expresión del amor entre el hombre y la mujer, lugar adecuado en el que se expresa que la vida no es fabricada, sino que es engendrada por amor. Bien, eso es un pequeño paréntesis porque hoy no nos toca hablar de eso, ¿eh? Pero digamos que este es el primer sentido de la palabra paternidad, el Dios creador. El segundo texto que se nos ofrece es el de Malaquías, capítulo 2, versículo 10.
¿No tenemos todos nosotros un mismo Padre? ¿No nos ha creado el mismo Dios? ¿Por qué nos traicionamos los unos a los otros, profanando la alianza de nuestros padres? No tenemos, o sea, no somos todos los seres humanos hijos del mismo Dios. Fijaros aquí que como también se utiliza la expresión de decir todos los seres humanos son hijos del mismo Dios. No podemos reducir exclusivamente al bautismo la categoría de hijo. Es verdad que el bautismo nos permite tener la condición de hijo en un sentido especial, pero no en el sentido de que los que no están bautizados no sean hijos. Sí, son también hijos. Entre otras cosas, en este sentido que dice aquí el catecismo, en el sentido de criaturas de Dios Padre. No tenemos todos un mismo Padre. Entonces, ¿cómo estamos peleándonos unos con otros? ¿Cómo es posible que seamos fratricidas? Porque lo más duro de las guerras es que siempre son fratricidas. A veces solemos decir que lo peor es una guerra civil, porque la guerra civil se matan entre hermanos. Todas las guerras son civiles, en este sentido. Todas las guerras son guerras civiles. Aunque el otro hable un idioma distinto, aunque sea de una raza distinta, es hermano tuyo, también es hermano tuyo. Luego, todas las guerras mundiales, son guerras civiles. Esto es algo que nos debería de calar hondo, ¿no? Calar hondo. El sentido de las fronteras y de las divisiones entre la humanidad es totalmente relativo desde el ángulo teológico de la creación por parte de Dios de la humanidad. Bueno, como veis, primer argumento para sustentar la paternidad de Dios, la creación. Aquí un africano y un asiático y un americano, un europeo, pues alguien de Oceanía, etcétera, están creados por el mismo Dios y las diferencias raciales que hay entre ellos son totalmente anecdóticas. Acordaros de aquella famosa canción que cantábamos de pequeños en las iglesias, ¿no? ¿De qué color es la piel de Dios? Virgen negra, amarilla, roja y blanca es. Todos somos iguales a los ojos de Dios. Bueno, pues era una canción bien bonita, ¿no? Que se nos quedaba grabada en nuestro corazón. Este es el primer sentido de la paternidad. Seguimos adelante. Dice, pues aún más, es padre en razón de la alianza y del don de la ley a Israel su primogénito. Bueno, aquí hay un pasito más, otro grado más dentro de ese ser hijo. Dios ha decidido revelarse y ha tomado un camino concreto para la revelación, que es el camino de la alianza con Israel. Y eso supone que en esa relación especial que tiene con el pueblo de Israel, pues tiene una paternidad especial con ellos, con ese pueblo, y con nosotros, los que hemos sido hijos de ese pueblo. Le llama a Israel su primogénito. Es un amor de elección totalmente gratuito. No te he elegido porque seas el mejor, no te he elegido porque seas, no, o el más santo o el más inteligente, no. Te he elegido por puro amor. Es una iniciativa gratuita del amor de Dios. Se nos remite aquí al texto. Es posteriormente donde se remite. Aquí sencillamente se recuerda que en Éxodo 4:22 se le llama a Israel primogénito. ¿Qué quiere decir primogénito? Que es el mayor de los hermanos, pero que luego habrá más hermanos también. Se le llama primogénito porque luego va a haber también hermanos menores. Nosotros somos hermanos menores. Israel es nuestro hermano mayor. El pueblo judío es nuestro hermano mayor. Así le llamó Juan Pablo II, nuestros hermanos mayores. Israel es el primogénito. Es una perspectiva bíblica que está en la palabra de Dios. No sé si lo habíamos pensado en alguna ocasión, pero al pueblo judío les llamamos nuestros hermanos mayores. Fue el primogénito de Yahvé.
y nosotros somos los hermanos que hemos venido después. He aquí, pues, por lo tanto, un segundo sentido de la palabra Padre. El primero es el creador de todo el mundo. El segundo es el Padre especialmente de Israel, que es primogénito, el primogénito de ese Dios Padre. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.